En Punto de Turrón traemos para ti el día de hoy una deliciosa receta. Vamos a elaborar un pan de manzana con crema de vainilla. Así es que no te muevas del lugar porque comenzamos. Vamos a preparar nuestra crema de vainilla. Para ello ocuparemos una pieza de huevo entero mediano, 50 gramos de azúcar refinada, 5 mililitros de esencia de vainilla, media cucharada de fécula de maíz, 125 mililitros de leche entera y 25 gramos de mantequilla sin sal. Recuerda que las cantidades en tazas y cucharadas las puedes encontrar en la caja de descripción de este video. Thank you for visiting this channel. We hope that each of our recipes will please you. All our recipes are elaborated with basic ingredients so you can prepare them at home. Remember that the amounts of ingredients in cups and tablespoons can be found in the description box of this video. Let's get started. El primer paso será colocar dentro de una cacerola la pieza de huevo. Enseguida agrega el azúcar refinada junto con la esencia de vainilla. Agrega también la fécula de maíz. Con unas varillas comienza a remover hasta que notes que ya no tiene grumos de azúcar. Enseguida vamos a agregar la leche. Procura que ésta esté a temperatura ambiente. Remueve perfectamente por unos segundos más y la tendrás lista para llevarla al fuego. Encenderemos la estufa a intensidad media. Enseguida coloca la cacerola encima de la flama y comienza a remover hasta que esta preparación espese. Te darás cuenta que ha espesado y ha hervido cuando comience a burbujear. Apaga el fuego y retírala de la estufa. Deberás verterla dentro de un recipiente. Ahora la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Ahora vamos con la preparación de nuestro pan de manzana. Para ello utilizaremos 2 piezas de huevo entero mediano, 120 gramos de azúcar refinada, 40 mililitros de leche entera, 80 gramos de aceite vegetal, 80 gramos de yogur natural con o sin azúcar, 220 gramos de harina de trigo todo uso, 8 gramos de polvo para hornear, 8 gramos de canela en polvo, 5 mililitros de esencia de vainilla, 2 piezas de manzana cortada en rodajas y uvas pasas al gusto. Sin duda esta preparación te va a encantar, ya que es sumamente fácil de elaborar y el resultado es delicioso. El primer paso será preparar nuestro molde. Este debe ser de 18 a 20 centímetros. Estoy utilizando un molde desmontable. Si tú no cuentas con un molde de este tipo, puedes utilizar uno normal. Sobre la base coloca una pieza de papel antiadherente. Encima deberás colocar el aro y cerrarlo. Te recomiendo que con unas tijeras recortes los excesos de papel. Una vez listo, vamos a engrasarlo con un poco de mantequilla. Esta deberá estar a temperatura ambiente. Apóyate con una brocha para untarla perfectamente por la base y las paredes. Ahora vamos a colocar cinturones del mismo papel antiadherente. De este modo vamos a garantizar un desmolde perfecto. Pasa nuevamente la brocha sobre la base, a modo de retirar un poco de mantequilla y untarla en los cinturones. Una vez listo, lo reservamos. El siguiente paso será precalentar el horno a 180 grados centígrados.
Ahora vamos a tomar nuestra harina que la tenemos en un recipiente. A esta le vamos a agregar el polvo para hornear. Remueve perfectamente con una cuchara y reserva. Dentro del tazón de la batidora deberás colocar las piezas de huevo, el azúcar refinada, la leche, el aceite de cocina, el yogur natural y la esencia de vainilla. Batiremos esta preparación a velocidad alta por aproximadamente 1 minuto hasta lograr emulsionar estos ingredientes. Después de este tiempo, apaga tu batidora y ahora vamos a cernir la mitad de la harina con el polvo para hornear. Procura utilizar un colador de malla muy cerrada. Comenzaremos a batir nuevamente a velocidad media alta. Este batido deberá durar aproximadamente 30 segundos. Pasado este tiempo, apagaremos la batidora y terminaremos de cernir nuestros ingredientes secos. Bate nuevamente a velocidad media alta por otros 30 segundos. Con el mismo batidor de globo raspa las paredes. Recuerda que si no tienes este tipo de batidora, puedes utilizar tu batidora manual sin ningún problema. Como último paso, cerniremos la canela en polvo. Esta le va a dar un sabor delicioso a nuestro pan de manzana. Ahora bate por 15 segundos más a velocidad media alta. Una vez que la canela se ha integrado, apaga la batidora y vierte la preparación en el molde. La crema pastelera la hemos introducido dentro de una manga pastelera. Deberás formar una espiral por toda la superficie. Ahora comenzaremos a colocar las rodajas de manzana por toda la superficie a modo de formar una flor. Es momento de colocar uvas pasas. Esta deberás colocarlas estratégicamente entre las rebanadas de manzana. Ahora vamos a llevar al horno. Hornearemos a 180 grados centígrados por 1 hora con 20 minutos o hasta que al introducir un palillo, este salga completamente seco y limpio. Después de este tiempo, retira tu pan del horno y déjalo enfriar por 15 minutos. Pasado este tiempo, desmóldalo con mucho cuidado. Retira el papel antiadherente de los laterales. Déjalo enfriar por completo y podrás espolvorearlo con azúcar glass. Te recomiendo que presentes tu pan de manzana recién horneado a tus invitados. Sin duda tiene un sabor increíble
y te lo recomiendo mucho para nuestras próximas fiestas navideñas o de fin de año. Cortemos una rebanada. Quiero que observes que la miga por dentro es bastante húmeda. Tiene un sabor increíble a canela y la crema de vainilla termina de darle ese toque especial. Prepáralo en casa. Todos tus invitados quedarán fascinados por su gran sabor. Si esta receta te ha gustado, te invitamos a que nos regales manita arriba. También te pedimos que te suscribas a nuestro canal oprimiendo el botón rojo que aparece debajo de este video y que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos cada que subamos una receta nueva. Gracias por pertenecer a esta gran comunidad de Punto de Turrón. Se despide de ti el chef Víctor Sugasti, deseándote que tengas un excelente día. Hasta la vista.